Polonia es un país que tiene una historia territorial muy complicada, al punto tal de que desapareció dos veces del mapa y volvió a aparecer. Así que dije, bueno, voy a buscar los mapas de Polonia desde el principio para ver cómo fue esta evolución territorial. Y no me decepcioné porque la verdad que es muy complicado, hubo muchas idas y vueltas. Bueno, y sin más voy a empezar por lo que sería el primer reino polaco. Este mapa representa los territorios polacos entre los años 960 y 992. El primer rey polaco fue Mieszko I. Al oeste, los polacos limitaban con varios pueblos. La frontera era el río Oder. Teníamos a los checos, también tenemos a los alemanes y a una confederación eslava de los veletos que habitaban lo que sería hoy Alemania. Hacia el este limitaban con tribus bálticas como los prusianos, más al este con el Rus de Kiev, al sur un poquitito con los húngaros, muy poquitito, y luego como vemos hay fronteras que no estaban muy bien definidas con respecto a otros pueblos. En esa época había muchas veces esta situación que las fronteras no estaban bien definidas, era lo común en realidad. Luego tenemos que Polonia se empieza a expandir bajo el rey Bolesław, toma territorios como por ejemplo Moravia, partes de Rus de Kiev, hace campaña contra los pueblos bálticos, también contra los checos y los alemanes. En el noroeste limitan con una federación también de tribus eslavas, los lusitas, que este pueblo lo que tiene interesante, esta confederación de tribus, es que es una rebelión pagana. Eso es muy interesante en la época en la cual estos pueblos se estaban cristianizando. Pero vemos que en este momento Polonia empieza a expandirse. Tiene muchos enemigos, siempre tuvo muchos enemigos en el sentido de que se enfrentó a otros pueblos. Y su posición geográfica, por un lado es una posición buena, tiene costa con el mar Báltico, tiene la posibilidad de comerciar al este. Bueno, están los alemanes, que también son un pueblo bastante industrioso. Pero por otro lado es una pésima posición porque todo el mundo quiere conquistar esta parte. Y esto fue desde el principio. Luego tenemos que ya para el año 1040, entre el año 1040 y 1060 más o menos, Polonia ya empieza a perder territorio. En el norte está Pomerania independiente y los prusianos, los bálticos, que le quitan lo que sería la salida al mar a Polonia. Se empieza también a perder territorio contra otros pueblos y vemos que Polonia se convierte en un país mediterráneo. Muy poco tiempo después de su fundación, esto fue muy rápido, recordemos que la fundación fue en el 960, esto fue 80 años después. Entonces vamos a ver estos cambios radicales en la forma en la cual Polonia se representa en el mapa. Luego para el año 1100, Polonia recupera la salida al mar, reconquista Pomerania, tiene algunos avances por otros lados. Como vemos, la frontera cambia de forma, son fronteras que se van moviendo constantemente. Limita con reinos independientes, ya no existía Rus de Kiev, con los checos y con los húngaros, también con los alemanes. Que los alemanes, si notan acá la frontera, los alemanes van a empezar a avanzar poco a poco y ir comiendo pedacitos. Van a ir comiendo pedacitos de Polonia, en un movimiento que va a tardar cientos de años. En 1138 muere Bolesław III y deja su reino en partes a sus hijos, lo que lleva a la fragmentación de Polonia. Entonces, en cierto sentido, Polonia deja de existir como unidad territorial. No es que haya sido muy unida en primer lugar, pero peor. Y esta situación va a durar un rato más. Entonces ya vemos que Polonia deja de existir como tal, no porque fuera conquistada, sino porque está fragmentada. Ya para el 1200 más o menos, empieza a reunirse Polonia nuevamente. Poco a poco, no tiene salida al mar, pero vemos que poco a poco va uniendo estas partes que habían quedado en los hijos, a los hijos de Bolesław III, pero otras partes quedan independientes, también nuevamente pierde la salida al mar. Esto va a pasar varias veces, que Polonia pierda la salida al mar. En 1295, Yemesu II se convierte nuevamente en rey de una Polonia unificada, gana de vuelta la salida al mar
en una parte de Pomerania y tiene un territorio bastante grande. Ya bajo Casimiro el Grande, Polonia empieza a expandirse, pero hacia el este. Pierde nuevamente la salida al mar. Vemos que en el oeste pierde territorios, pero hacia el este va avanzando. Mientras que en su frontera este se empieza a hacer cada vez más grande el Gran Ducado de Lituania, que después va a tener un rol importante en la historia polaca. Entonces, Casimiro el Grande avance hacia el este, y de hecho en un momento Polonia, el reino de Polonia llega a tener costa en el Mar Negro muy brevemente, pero lo hace y luego es tirado para el oeste un poquito más y pierde esa costa, y pierde todas las costas, ya no tiene costas, nuevamente vuelve a ser un país mediterráneo. Luego tenemos la unión personal bajo la dinastía lituana de los Jagellón. Entonces esta unión dinástica se da en 1386. El mismo rey para el Gran Ducado de Lituania y Polonia, que todavía no son una misma unidad administrativa, pero están gobernados por la misma persona. Entonces en ese sentido vemos que Polonia sigue siendo esta especie de línea, ganando nuevamente el territorio de la costa, y también los lituanos ganando gran parte del territorio, lo que era Rus de Kiev, en el este. Para 1490 los territorios de los Jagellón, de la dinastía Jagellón, llega hasta el Mar Negro, ya cerca de Moscú. Vemos que dominan la actual Polonia, bueno, realmente dominan gran parte de Europa Oriental. Fue un punto alto. Esto es antes de la Confederación Polaco-Lituana. Entre 1618 y 1619 la Confederación Polaco-Lituana alcanza su punto máximo, dominando lo que es la actual Polonia, los países bálticos excepto Estonia, también domina lo que es Bielorrusia, gran parte de Ucrania e inclusive partes de Rusia. Ya a partir de ese momento iría poco a poco perdiendo territorio en distintas guerras. Entre 1648 y 1668 la Confederación sufre la invasión de Rusia. En realidad esto había empezado por una rebelión cosaca, luego los cosacos se unen a Transilvania, a la Horda Dorada, luego Rusia entra en el conflicto, los suecos aprovechan, invaden. Bueno, realmente es un caos total. Los cosacos se unen a Moldavia, se alían a Moldavia. Luego los suecos avanzan porque los nobles polacos, que ya estaban en este momento, esta república nobiliaria en la cual los que votaban eran los nobles, ellos tenían el derecho al voto, los campesinos por ejemplo no. Era un sistema muy extraño que solo estaba acá, hasta donde recuerdo. Y en el punto máximo de la expansión rusa y sueca, lo que quedó de Polonia era apenas una parte fronteriza, que estoy marcando acá en el mapa, no sé si se verá, al sur, una pequeña parte. Entonces ya tenemos que para esta época casi desaparece nuevamente Polonia del mapa. Esta vez sí por conquista, en realidad sería la primera vez que desaparecería Polonia por conquista, pero logran evitar este destino por esta pequeña franja de territorio, desde la cual luego se lanzará la reconquista polaca, que poco a poco irá ganando primero el oeste y luego el este nuevamente, haciendo alianzas. Bueno, es una historia muy complicada, no quiero entrar en detalles, pero con el diluvio sueco a veces se lo llama, tenemos que casi por primera vez desaparece Polonia. Para 1699 tenemos que Polonia y Lituania, la Confederación, tiene un tamaño interesante. Vemos cómo acá se está haciendo cada vez más fuerte la presencia germánica. Como dije previamente, poco a poco los germanos iban avanzando desde el oeste. Ya la frontera del río Oder ya estaba casi perdida, había pequeñas partes que quedaban. Y Rusia se va haciendo más fuerte. Entonces, poco a poco se ve rodeado de enemigos muy fuertes, que al momento de la fundación no era así, estaba muy fragmentado lo que serían los adversarios de Polonia, los vecinos, pero en esa época había mucha guerra, no hay que recordar. Acá tenemos la primera partición de Polonia y Lituania, ya para 1773. Vemos cómo los rusos toman una parte, los alemanes, bueno, los prusianos en realidad toman otra parte, y los austríacos, el imperio austríaco toma otra parte. Y Polonia también vemos que está cada vez más al este. Los territorios más occidentales son anexados por pueblos germanos,
en este caso los prusianos. En 1793 vemos que luego de la segunda partición queda muy poquito de Polonia, queda una pequeña salida al mar por creo que es la actual Lituania, y ya Prusia, el Imperio Augsburgo, el Imperio Austríaco y Rusia se tomaron la mayor parte del territorio. Y para 1795 no queda nada de Polonia. Esta sería la primera vez que desaparece el mapa Polonia por conquista. Algo que en realidad no dura mucho tiempo esta vez. Ya que para lo que sería 1807 se restablece el Ducado de Varsovia, que sería un estado polaco, bajo Napoleón Bonaparte. Un estado que tomaría más territorios, pero que luego de la derrota napoleónica sería repartido. Quedaría el Congreso de Polonia bajo Rusia, el Gran Ducado de Posen bajo Prusia y la ciudad libre de Cracovia, que sería un estado independiente. Todos estos estados serían estados polacos, de mayoría étnica polaca, y luego irían desapareciendo. Primero el Congreso polaco, luego desaparecería la ciudad libre de Cracovia y finalmente en 1848 el Ducado de Posen. En 1919 reaparece Polonia y tiene conflictos nuevamente territoriales con sus vecinos, principalmente con Rusia, que hay una guerra con Rusia, y también con sus otros vecinos, Alemania, Checoslovaquia, Lituania. Tiene otros conflictos territoriales que se van a ir resolviendo con el tiempo. También hubo un conflicto territorial con la República de Ucrania, el intento de una Ucrania independiente que hubo luego de la Primera Guerra Mundial, que luego termina siendo conquistada por los soviéticos. Bueno, hubo una guerra entre Polonia y este estado, o semi-estado, pseudo-estado, que dejó muchísimos muertos, algo que no se recuerda mucho. Ya para 1920 las fronteras están más establecidas. Polonia gana muchos territorios que habían sido rusos, donde había mucha población ucraniana y bielorrusa. Tiene acá el corredor polaco, que le permite la salida al mar, y tiene conflictos territoriales con Lituania, también con Checoslovaquia, aunque más pequeños, y con Alemania también. Para 1922 ya las fronteras estaban definidas, tanto con la Unión Soviética, con Lituania, con Alemania, y con todo está todo bastante establecido. El Estado polaco, la Segunda República Polaca, se establece con minorías grandes de alemanes en la zona oriental de Polonia, minorías muy grandes de bielorrusos y ucranianos en el este, y una minoría muy grande de judíos en todo el país. Esta república desaparece por la alianza entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, y acá vemos cómo quedó el territorio de la Segunda República Polaca. En el este los territorios fueron anexados a la República Socialista Soviética de Bielorrusia y a la República Socialista Soviética de Ucrania. Vemos cómo los alemanes toman la parte occidental de Polonia, incluyendo el corredor polaco, lo van a intentar anexar al Reich, y queda un resto territorial llamado el gobierno general, que era un gobierno de ocupación. Luego también tenemos, bueno, acá tenemos el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Toda la parte oriental de Polonia pasa a la Unión Soviética, pero en compensación se le da a Polonia territorios alemanes, lo que era Danzig y Prusia Oriental, o parte de Prusia Oriental, Silesia y todo este territorio al norte, Pomerania, se le da de vuelta a Polonia. Entonces tenemos que Polonia se mueve el Estado polaco hacia el oeste. Había mucha población polaca en lo que sería la Unión Soviética, que se mueve a Polonia luego de la guerra. La población alemana de estos territorios se mueve a Alemania hacia el oeste y queda una población polaca bastante homogénea en el nuevo estado. Y acá tenemos en 2002 lo que sería Polonia ya establecida, con los territorios bien definidos. El último cambio territorial fue entre Polonia y Eslovaquia en 2002, pero eso se resolvió unos pequeños kilómetros nada más. Hubo otros cambios territoriales también, con la Alemania Oriental y con la Unión Soviética, pequeños territorios que se intercambiaron, pero nada significativo. Podemos decir que luego de la Segunda Guerra Mundial Polonia quedó básicamente igual que como está ahora. Y algo interesante es que la Polonia actual tiene unas fronteras similares a la Polonia original. Es decir, la frontera occidental es la del río Oder, limita con los checos, los eslovacos
los rusos, es decir, ganó el territorio que perdió en varios siglos contra los alemanes en lo que sería el oeste de Polonia, el este de Alemania, lo recuperó luego de la Segunda Guerra Mundial, un territorio que no había sido polaco durante mucho tiempo. La parte de Pomerania recuperada, que la había perdido también hace muchísimo tiempo. Nuevamente limita con los checos. Bueno, los checos y los moravos hoy en día son el mismo grupo étnico. Con los eslovacos también. Vemos en ese momento. Polonia limitaba con Alemania en el oeste, con los checos, los eslovacos y con los rusos en el este, mientras que en la parte noreste limitaba con pueblos bálticos. Ese sería el primer reino de Polonia. Actualmente limita con los alemanes en el oeste, nuevamente, en la frontera original, muy cercana a la frontera original, con los checos, con los eslovacos, con los pueblos bálticos en el noroeste, a excepción de lo que había sido Königsberg, que hoy en día es Kaliningrado, que es con Rusia. Ese sí sería un cambio importante. Y limita con Bielorrusia y Ucrania en el este, que en esa época cuando aparece Polonia no existía ni Bielorrusia ni Ucrania, era Rus de Kiev. Pero bueno, Bielorrusia y Ucrania son sucesoras del Rus de Kiev, si uno quiere ir al origen primigenio de esos pueblos, serían sucesores. Así que luego de 1000 años, Polonia vuelve a estar básicamente en el mismo lugar, casi exactamente igual, o no exactamente, pero muy parecido a cómo empezó. La única diferencia es que limita con Rusia en el norte. Esa sería la única diferencia. Pues todo lo demás, todos los demás vecinos siguen siendo básicamente los mismos. Vuelvo a decir, la excepción de Rusia y tal vez en el noroeste, que ya no limita con tribus eslavas, ya que esa parte hoy en día son alemanes. Pero después el resto es muy similar. Algo que me pareció interesante señalar, cómo después de tantas idas y venidas, corrimientos territoriales de población y eso, terminaron más o menos en el mismo lugar. Así que bueno, espero les haya parecido interesante este video. A mí me gustó mucho hacerlo, repasar la historia de Polonia, repasar los cambios territoriales y también ver cómo un país puede existir y moverse, de hecho, en el mapa muchas veces, dejar de existir, pero si hay una identidad muy fuerte detrás de ese país va a volver a existir una y otra vez si es que se da la oportunidad de que lo haga. Polonia es el mejor caso de todos, me parece. Así que bueno, pongan ustedes el gusto y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.